es qué vamos a hacer con el río Uruguay, con la planta de celulosa y con la salud de todo el río, y hemos decidido que en esos 60 días tenemos que tener acordados los criterios de monitoreo del río en lo referente a la planta de celulosa, pero además en todo el río, porque nos damos cuenta que hay problemas que son crónicos y frente a los cuales por lo menos tenemos que encararlos con un criterio de política verdad para saber qué significa el medio ambiente en términos de todo el río y cuántas deudas tenemos, en todo caso, para con la salud del río. Esto nos va a llevar, naturalmente, un esfuerzo muy serio, pero estamos convencidos que lo tenemos que hacer. En el mismo orden de importancia, hoy hemos avanzado en la política de poder enfrentar los problemas de navegabilidad que tanto nos interesan a las dos naciones, tratando en lo posible de establecer etapas de avance en relación a Martín García y también algo parecido con respecto a la cuestión energética, que tiene diversas facetas. El compromiso inmediato de seguir recibiendo una cuota de gas, pero que no significa un salto, y sí el compromiso manifiesto de las autoridades argentinas, que creo que tienen una gravitante importancia con respecto a la instalación de una regasificadora en Montevideo, que puede ser en el corto plazo un verdadero cambio para la matriz energética en materia de costos en el Uruguay. Para nosotros, en el Uruguay, esto es decisivo para los próximos meses, porque tendremos que decidir si nos tiramos a instalar una generadora de electricidad con base a gas o no tenemos otra alternativa que el carbón. Y obviamente los comentarios huelgan. Este paso se puede dar si la República Argentina se compromete a establecer, por una cuestión de dimensiones de país, una regasificadora que nos permita importar a la región gas en gran escala, mitad del cual sería consumido por el Uruguay si entramos en la generación de energía eléctrica con base a gas, y la otra mitad aproximadamente por Buenos Aires. Para nosotros estas cosas son muy, muy gravitantes. Y naturalmente existen otros acuerdos que ustedes van a ver en la documentación de defensa, de salud, que tienen que ver con lo que hemos podido avanzar hoy y el compromiso de lo que va a venir dentro de unos días. Y hay un resumen. Muy buenas tardes, o buenos días, yo no sé qué hora es exactamente, pero bueno, como no hemos comido, para mí es muy buenos días a todos y a todas. Realmente desde el 28 de abril de este año que el presidente del Uruguay
Pepe estuvo en Olivos y que estuvo para lo que constituyó un relanzamiento de la relación luego del fallo del Tribunal de La Haya. Allí no teníamos agenda, solamente teníamos en nuestras manos 4 años de conflictos y un fallo. De ese 28 de abril a hoy, y ustedes lo van a ver luego en el parte de prensa que se ponga a disposición de ustedes, se han realizado o se ha construido una agenda común con muchísimos temas, algunos de los cuales se van a firmar acuerdos hoy, y seguramente, como lo indicaba el presidente del Uruguay, uno de los que más va a interesar, obviamente, es precisamente la resolución de lo que fue el motivo de conflicto durante estos 4 años y la aplicación, en definitiva, del fallo de Bosnia, pero fundamentalmente lo que es el mensaje del cuidado del medio ambiente, de la totalidad del río Uruguay en todo a lo que hace la frontera compartida entre Uruguay y Argentina. El río Uruguay no es solamente la porción que ocupa Bosnia o es solamente el río Uruguay aguas abajo de Bosnia. El río Uruguay es todo, el río Uruguay, el medio ambiente es uno solo y entonces la necesidad de abordar un monitoreo serio y en 60 días el compromiso de contar con un modelo que va a tener que tener los criterios, los sistemas y los instrumentos junto con los estándares, obviamente que no van a ser creados por nosotros, son estándares de nivel internacional para monitorear y cuidar el medio ambiente en la totalidad del río Uruguay. Yo creo que esto es básico, creo que esto son unas cosas que más interesan obviamente la presencia de todos ustedes y de la opinión pública también. Pero conjunto con esto, y tal como lo señalara el presidente Mujica, hemos abordado temas que son muy importantes también, porque un país sin energía es obvio que tampoco puede vivir, no puede vivir contaminado, pero tampoco puede vivir sin energía o con una energía que sea muy contaminante y que tenga un alto costo ambiental o que al mismo tiempo tenga un alto costo de mantenimiento, de financiamiento, de generación y por lo tanto hacer inviable programas de desarrollo o instalación de actividades que demandan por sí sola mayor cantidad de energía. Estuvimos hablando de todo eso y la planta de regasificación a la que hace mención el presidente Mujica, nosotros ya tenemos una y estamos abordándola con éxito en la ciudad de Bahía Blanca, que tuvo al principio dimes y diretes, pero que finalmente ustedes saben que de todos los combustibles fósiles el gas es el menos contaminante y hoy también hay un descenso en el precio internacional del gas, con lo cual estaríamos combinando ambos factores, cuidado ambiental y manejo de las finanzas de un país que es muy importante y que creemos que de poder llevar a cabo adelante esto va a significar un cambio realmente de 180 grados en la matriz energética de la República Oriental del Uruguay. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar, a ayudar, a ser parte de ese proceso de cambio de energía matriz, porque formamos parte de un mismo espacio político-comercial, también como es el Mercosur. Ustedes saben que el Mercosur no solamente es un espacio comercial, sino también un espacio político, y obviamente también el volumen y el tamaño de la economía argentina frente al volumen y el tamaño de la economía uruguaya. También estuvimos abordando, y lo van a poder leer en el comunicado final y en la declaración que firmemos ambos presidentes, en la cuestión que también hace al aspecto de transporte, que es unos aspectos comerciales de navegación de nuestro río, en lo que hace al dragado también del canal Martín García. También hemos firmado y vamos a firmar una declaración al respecto. Y lo que hemos adoptado también es un método de funcionamiento que nos ha dado buen resultado en la Argentina, que previo a la reunión de los presidentes,
15 días antes se reúnan los ministros para que finalmente terminen acordando todos los detalles finos de las declaraciones que muchas veces los funcionarios que están en jerarquías inferiores, por una cuestión no de capacidad, sino de nivel de decisión y de conectividad con los primeros mandatarios, no se pueden resolver. Entonces, antes de los 60 días en los que volvamos a encontrarnos ambos presidentes, los ministros van a realizar una reunión para poder allí afinar todos los detalles y diferencias en lo que sería la última etapa de los 15 días. También la cuestión comercial. A los argentinos también nos gustaría vender pollos argentinos en el Uruguay, como también lo hace Brasil, lo vamos a charlar como una cuestión también comercial. Lo digo eso como ejemplo, ¿no? Por favor, no cambiemos ahora el conflicto de Bosnia por el de los pollos, porque ya veo que mañana salimos todos peleándonos por los pollos, así que, por favor, tómenlo como un ejemplo. Esto es para que no digan, al final no acordaron nada, no discutieron nada, y si no decís esto, después te dice, bueno, así que con todas estas prevenciones que uno tiene cuando dice algo de cómo va a ser tomado, es que les comento esto para que vean la diversidad de temas que abordamos y que seguramente en los próximos 60 días van a tener conclusiones y articulaciones más precisas. Así que agradecer la hospitalidad, como siempre, del Uruguay, de su presidente, en este lugar que es mitad uruguayo y mitad argentino, ¿no? Porque esto era de Aarón Anchorena. Yo cuando entré lo primero que dije a Pepe, qué bien que vivía Aarón, le digo, ¿no? Porque es un lugar fantástico, es un lugar histórico, además, y bueno, la verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí compartiendo con los uruguayos, con Pepe, en un lugar tan emblemático del Uruguay y que creo que es un poco el símbolo de lo que ha sido la historia de ambos países, ¿no? Que no hubo nunca diferencias ni de un lado ni del otro, ni tampoco las hay hoy, cuando muchos argentinos también tienen sus casas aquí en Uruguay. Así que yo creo que en virtud de esa historia común, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. También conociendo las limitaciones que tenemos, lo planteó muy bien Pepe en la reunión que mantuvimos ambos y con el resto del gabinete, las limitaciones y la necesidad de armonizar en las respectivas sociedades también, que no nos permiten, como lo dijera él en Olivos, que se solucionen en 60 días cosas que llevan 4, 5, 6 años. No somos Mandrake, creo que utilizaste el término ese, si mal no recuerdo, un término que me pareció por lo ejemplificativo, por lo metafórico, muy apropiado. Así que bueno, con la muy buena voluntad de ambos presidentes, con la colaboración de quienes nos secundan en las distintas áreas, hoy estamos firmando estos acuerdos y esperamos que en 60 días más podamos tener estos acuerdos importantes para que el relanzamiento sea fundamentalmente a través de hechos y resultados concretos. Muchas gracias. Ahora abriremos un espacio para preguntas que, como se ha acordado, serán 2 periodistas por país. Entonces le solicitamos a Cristian Camblor del Mediodín que realice su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar qué se acordó o se trató en materia de defensa y de salud. Gracias. Ay, de defensa y salud. Bueno, a ver, me gustaría que la ministra de Defensa, porque fueron acuerdos puntuales que ya venían acordados de antes entre los ministros, tanto de defensa como salud. Pero lo van a tener ustedes lo que se acordó al finalizar la entrevista. Esos ya venían acordados y lo culminamos en la reunión de ahora. Pues sí, puede explicarle ahí está la ministra de Defensa. Micrófono para la ministra. Si no van a decir que no sirvamos nada. En las áreas de defensa hemos firmado un convenio por el cual establecemos un mecanismo, un procedimiento de diálogo permanente en los grandes temas de este sector, un diálogo estratégico a través de la constitución de una comisión bilateral que se reúne periódicamente, una vez en un país, otra vez en el otro país, y la temática es muy amplia, abarca, por supuesto, desde los temas estratégicos hasta
todo lo que hace a funcionamiento de los ministerios de defensa, en función del gobierno político de la defensa, la capacitación de civiles en temas de defensa, los ejercicios militares conjuntos, la participación también conjunta en operaciones de paz, en las que hay, por otra parte, experiencia muy amplia en los dos países, especialmente en Uruguay, todo lo que sea también apoyos para los temas antárticos y cooperación en el área científico-tecnológica y de industria de la defensa. Bien. Esos son los temas y ese es el mecanismo acordado. Bien. Mansur, Juan. Sáquenle fotos también a los ministros después porque son los que explican, por favor, que no sean las fotos únicamente para nosotros. Bueno, en el marco de salud, si bien hay una serie de compromisos que tienen que ver Juan, con el marco de cooperación técnica, recursos humanos y compartir información vinculado a epidemias, trabajo en frontera, hay uno que se destaca vinculado a lo que es la donación de órganos. Quizás el acto de amor más importante que haya, la posibilidad de donar un órgano para que otra persona siga viviendo. Entre el organismo especializado del Ministerio de Salud, que es el INCUCAI, y el organismo especializado de Uruguay, hemos acordado compartir toda la información, compartir todo lo que son criterios de histocompatibilidad, a fin de que, bueno, un paciente o un donante, tanto de Uruguay como de Argentina, tengan la posibilidad, en caso, repito, de que se den todos los criterios técnicos, poder ser pasible de o donar o recibir un órgano. Gracias. Sí, yo quiero, respecto de eso, destacar la importancia que tomó en nuestro país la donación de órganos a partir de la ley que implementó el trasplante de órganos, y que realmente somos un país bastante modélico en ese sentido, y que es realmente, bueno, muy importante. Muchas veces por televisión vemos los dramas, ¿no?, de los pacientes que no encuentran donante, y bueno, creemos que poder articular los criterios de ambos países en cuanto a las compatibilizaciones nos va a permitir abrir el universo de donantes y, por lo tanto, el universo de posibilidades de salvar vidas, ¿no? Convocamos ahora a la periodista Rosario Lema de BTV. Sí, buenas tardes. Para saber si dentro de los temas que se analizó estuvo el piquete de Arroyo Verde, es decir, el corte del Puente General San Martín. Bueno, eso me lo pregunta a mí. Bueno, si te parece, Pepe, lo contesto yo, como está en Argentina. Todos saben que este es uno de los temas que se disparó en el año en que se decidió la instalación, y que aún no ha cesado. Yo creo que todos ustedes, primero quiero decir mi opinión porque no quiero esquivar al bulto en esto. Yo creo que hoy el corte perjudica, a los únicos que perjudica, creo sinceramente, es a los entrerrianos que viven en Gualeguaychú y a los uruguayos que viven en Fray Bentos. Esta es mi opinión, sin ofender la opinión que puedan tener otros. Primero porque Bosnia, bueno, sigue produciendo y tiene ya más de 1 millón de toneladas, tal cual era el objetivo. Segundo, porque los cientos de miles de argentinos que cruzaban el puente, o los miles de uruguayos que cruzaban en sentido contrario, ya no lo hacen, y por lo tanto se ha visto afectados intereses desde familiares hasta comerciales de uno y del otro lado. Los argentinos que venían al Uruguay lo siguen haciendo, lo harán por buquebús, con lo cual, bueno, le va muy bien a buquebús porque en definitiva ha doblado o triplicado la cantidad de usuarios. Los uruguayos que van a Argentina no han dejado de hacerlo porque lo siguen haciendo, con lo cual mi diagnóstico es que esto realmente está perjudicando fundamentalmente a los uruguayos que viven en Fray Bentos y a los argentinos que viven en Gualeguaychú. Ahora bien, todos saben el problema que ha habido en la Argentina con los cortes, no con este corte de Arroyo Verde, sino lo que ha sido, todos ustedes miran los canales argentinos de televisión, verán que no solamente hay corte en Arroyo Verde,
sino que desde hace mucho tiempo, desde la década de los 90, para ser más precisos, se instaló una metodología. Una metodología que por supuesto no comparto, pero lo cierto es que fue una metodología que causó serios problemas su represión en la República Argentina, a punto tal que un corte en un puente que no era el de Arroyo Verde, sino el de Avellaneda de ingreso a la ciudad de Buenos Aires, provocó una crisis institucional y nada más ni nada menos que el adelantamiento de las elecciones. Ustedes los uruguayos deben tomar dimensión de lo que significa esto en términos de crisis institucional, que por el episodio de cómo se derivó la represión de un corte, se tuvieron que adelantar las elecciones para presidente de la República en la República Argentina. Ni que hablar de lo que fueron los sucesos del año 2001, de lo que fueron los sucesos antes, inclusive durante el año 89. Ayer estaban mirando por Canal 7, no sé si llega aquí la televisión pública, lo que fueron las represiones del 25 de mayo, casualmente, del año 1989, donde también nuevamente muertos en la República Argentina. Con lo cual, en principio, y tal cual lo he venido sosteniendo reiteradamente, y en esto agradezco también la comprensión de las autoridades uruguayas, sabemos que la represión no es absolutamente la solución. Primero porque no está en nuestra identidad política, ideológica, en nuestro ADN. No creemos, en base a experiencia histórica y a convicción personal, que realmente la represión sea el fenómeno. Pero por otra parte también tenemos el hecho, vivimos en un país donde están divididos los tres poderes, y lo cierto es que en la Argentina, pese a que se han hecho denuncias ante la justicia, yo no soy jueza, yo soy presidenta de la República Argentina, no puedo juzgar a nadie, condenar a nadie, ni privar de la libertad a nadie, ni imponerle una pena a nadie. Afortunadamente, todos estamos de acuerdo en que la división de poderes es algo que garantiza los derechos de los ciudadanos. Lo cierto es que en la República Argentina no hay ningún condenado por cortes, cualquiera sea el corte, desde los más violentos a los más inofensivos. El otro día vi una estadística publicada, inclusive, que no hay ningún juez ni nadie que haya resultado condenado. Esto es, a mi criterio también personal, una deficiencia del sistema que en todo caso no me sería imputable. Más, hay gente del más alto tribunal de justicia de mi país que piensa que el corte no es ilícito, que en todo caso es ilegítimo, pero que no es ilícito. ¿Qué quiero con esto, señorita periodista, contextualizarle? La limitación institucional y política de un gobierno para adoptar otras medidas que podrían ser tal vez las que reclaman algunos sectores para luego, ante la mínima cuestión o la mínima lesión de cualquiera, salir con grandes titulares de represión y agravar el problema en lugar de solucionarlo. ¿Qué creo yo? ¿Cómo salir de esto? Y yo creo que precisamente el hecho de que nosotros en 60 días tengamos que tener listos los criterios de monitoreo, porque en definitiva lo que acá tenemos que analizar es cómo cuidamos la salud del río Uruguay y si hay contaminación o no hay contaminación. Lo cierto es que el fallo de La Haya, que también recuerdo fuimos porque lo establecía el tratado, porque lo pedían los asambleístas de Gualeguaychú, porque lo establecía el tratado y porque además es la forma en que civilizadamente dos países resuelven sus problemas, de acuerdo al propio tratado. Y también quiero recordar que tampoco voy a violar ningún fallo, por más que lo solicite ninguna organización o movimiento social. El único gobierno de la República Argentina que no respetó un fallo internacional fue la dictadura de Jorge Rafael Videla en 1978, cuando se levantó contra el fallo adverso a la Argentina del Beagle con la República de Chile, y estuvimos casi al borde de una guerra por no acatar un fallo internacional, hasta que finalmente intervino el Vaticano, bueno, y todo concluyó como ustedes ya lo saben. Reitero, el único gobierno que no acató un fallo fue el de la dictadura, por lo tanto, el gobierno, mi gobierno, va a acatar el fallo que estableció la Corte Internacional de La Haya. Esto es clave. Y en el fallo habla de que no se ha aprobado que Bosnia contamine, pero establece también la necesidad de hacer un monitoreo
en la planta para determinar si contamina o no. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Como lo que nos importa es la contaminación o no contaminación del río Uruguay, es que hay que monitorear Bodnia, pero también hay que monitorear la totalidad del río. Yo quiero ser absolutamente clara en esto. Esto es la caracterización que nosotros tenemos y también lo que dice el fallo de La Haya, que estamos dispuestos a cumplimentarlo a rajatabla. ¿Por qué? Porque venimos reivindicando desde hace mucho tiempo la necesidad de que todos los países del mundo respeten las leyes y los tratados. Porque venimos hace mucho tiempo reivindicando la necesidad de respetar las decisiones de organismos multilaterales, en este caso un multilateral que es jurisdiccional a nivel internacional, y creemos que no apartarnos de esa senda de respeto a los fallos y de aceptación de los fallos y de aceptación de los fallos es lo que realmente nos convierte en un país que pueda ser considerado serio por la comunidad internacional. Así que yo espero que en estos 60 días podamos elaborar esos criterios, esos instrumentos, esas medidas y llevarlos adelante para no ponernos en contra de tal o cual actividad, sino defender lo que tenemos que defender, que es el medio ambiente y la no contaminación, no confundir los objetivos. Y además, la mejor manera de poder lograr eso es allanar el camino para que ambos países podamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Señor periodista Leonardo Míndez, de Clarín, escuchamos su pregunta, por favor. Sí, Presidenta, entonces, para aclarar con respecto a lo que usted venía diciendo, entiendo entonces que a partir de la puesta en marcha de este monitoreo, probablemente el gobierno argentino pretenderá que los asambleístas finalmente decidan levantar el bloqueo del puente internacional. Y una más para consultarlo sobre un tema que hasta ahora no hablaron y quería saber si el gobierno uruguayo lo había planteado. ¿Se había planteado en algún momento el tema sobre alguna dificultad que haya en el ingreso de productos uruguayos a la Argentina, alguna traba a las importaciones que pueda estar habiendo o pueda haber, y si el gobierno uruguayo lo había manifestado en el encuentro y si el gobierno argentino había dado alguna respuesta sobre ese tema? De la primera pregunta ya se la contesté y de la segunda creo que precisamente hay una traba con respecto a los pollos, pero no a los uruguayos, sino a los argentinos. Es más, creo que una empresa argentina como Tres Arroyos, que es una empresa líder en materia de producción avícola en la Argentina, va a venir también, creo, a instalarse también aquí. Ya está instalada, acá me apunta la ministra de Industria y Turismo en la República Argentina, así que no. En todo caso, señor periodista de Clarín, la restricción que tenemos hasta ahora es de nuestros pollos argentinos aquí. No sé si le respondí su pregunta. Gracias. Y por último, escuchamos a la periodista Lorena Bon. Perdón, presidente. Aquí el presidente quiere contestar. La libertad de comercio en el mundo es una utopía que los seres humanos perseguimos. Por lo tanto, la libertad de comercio en el mundo es una realidad con sus bemoles de la práctica. Sí, hay a veces dificultades, siempre las ha habido, a veces más grandes, pero tenemos una comisión de comercio que va a estar negociando estos temas también. Creo que no tenemos que asustarnos. Es así, yo desde que me conozco, desde que tengo uso de razón, el comercio es como una guerra no declarada, sorda, un entrecruces de intereses por todas partes, en todo el mundo. Se firman acuerdos, pero nosotros tenemos un tratado de libre comercio con México. Sí, tenemos unos papelitos firmados. Bueno, pero México hace todo lo posible y nosotros también, y así tendrá que ser. Las dificultades que tenemos con la Argentina no son mayores a las que hemos tenido a lo largo de la vida y las vamos llevando. Argentina es un gran cliente de la economía uruguaya. El primero que hay en el mundo es Brasil, el segundo es la Argentina. Con esta característica,
A pesar de las dificultades, es donde colocamos mayor cantidad de valor agregado, tanto en Brasil como en la Argentina. Más claro, al conjunto del mundo le vendemos la transformación de nuestros recursos naturales. A Brasil y a la Argentina le agregamos una buena cuota de talento y de trabajo industrial de nuestra gente. Por eso tenemos que defender palmo a palmo esta relación. Con respecto a otras cosas que preguntaron, el gobierno uruguayo ha decidido tratar de establecer una política de relación que busque ganar y ganar, y no de que ganemos nosotros a costa de cosas que les quitamos o que ganen a costa nuestra. Una relación madura de conveniencia que empieza por reconocer las dificultades que tienen los otros en todos los términos, económicos, de intereses, porque hay intereses sectoriales que se entrecruzan por todas partes. La cuestión de los ríos, la cuestión de los puertos. ¿Pero qué nos vamos a impactar si desde la época de la colonia que tenemos disputa? Vamos a tener que tener la madurez de dar pasos mucho más integradores hacia adelante. Así que nosotros esperamos que vamos a profundizar el canal Martín García, lo vamos a poder ir haciendo, negociando con la Argentina, sin lesionar los intereses y tratando de construir políticas de relación. Lo del río Uruguay es un problema emblemático. Nosotros tenemos que ayudar a que la sociedad argentina y el gobierno argentino en su conjunto pueda madurar los consensos para que desaparezca el piquete. Ahora, el piquete que está cortando Arroyo Verde no lo va a disolver el Uruguay. Lo tiene que resolver los pueblos argentinos con su gobierno y su sociedad. Nosotros tenemos que ayudar a que ese proceso madure, dando las garantías suficientes para que se pueda dar. Y si me preguntan, ¿y cuándo va a ser? ¿Va a ser dentro de 20 días? ¿Va a ser dentro de 55? Yo no sé. No sé cuándo va a ser. Pero tengo claro que hay que perseguir una política que lleva a ese objetivo. Hay ciudadanos en Fragmento que se han perjudicado mucho. Estoy seguro que del otro lado también hay muchos que se han beneficiado y no dicen nada. Los que gritan son los que perdieron, los que se están beneficiando no dicen nada. Nosotros queremos que las dos sociedades pasen por el puente. Queremos. Eso es lo ideal. Y lo vamos a lograr. Porque, ¿sabe una cosa? Lo imposible cuesta un poco más. Decíamos entonces que escuchamos a Lorena Bomio de la Red Uruguaya de Televisión. Su pregunta. Buenas tardes. También represento a otros colegas de otros medios que nos hemos puesto de acuerdo y queríamos saber si se conversó algo de algún acuerdo con respecto a información tributaria entre ambos países. No, no se conversó. Nosotros estamos modificando, tenemos algunas cosas, pero esos temas no lo hemos considerado, están fuera de agenda. Les agradecemos entonces a los señores presidentes de la República. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los señores periodistas. Muchas gracias. Muy bien, primero compartíamos entonces el mensaje que daban ambos presidentes luego del encuentro y también la conferencia de prensa brindada desde Uruguay en vivo.